Misterios a la Orden. El hombre que hablaba idiomas muertos en trance, poseído o reencarnado. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hay casos que parecen sacados de novelas de terror o ciencia ficción, y sin embargo son absolutamente reales. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más desconcertantes jamás documentados, el caso de un hombre común que, al entrar en trance, comenzó a hablar lenguas extintas, idiomas que no se hablaban desde hacía siglos, algunos incluso que no habían sido completamente descifrados por la ciencia moderna. Sin haberlos estudiado, sin contacto previo con culturas antiguas, y sin saber explicar lo que le ocurría, se convirtió en el centro de atención de lingüistas, psicólogos, parapsicólogos y religiosos. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca, como creyeron algunos? ¿O estamos ante una prueba irrefutable de la reencarnación, la memoria ancestral o algo más inquietante? Esta es la historia real de un hombre cuya mente se convirtió en un portal a lenguas muertas, y cuyo misterio sigue sin resolverse. La historia comenzó en los años 80, en un pequeño pueblo de Inglaterra. El protagonista, a quien llamaremos por el seudónimo usado en los informes como Matthew Manning, era un joven tranquilo, introvertido, sin grandes aspiraciones académicas ni intereses particulares por la historia o la lingüística. Vivía una vida completamente normal hasta que, tras un accidente automovilístico que lo dejó en coma durante varias horas, todo cambió. Al despertar, comenzó a tener sueños extraños. Se veía a sí mismo en túnicas antiguas, en templos desconocidos, en ciudades que no podía ubicar en ningún mapa. Sentía que alguien más lo habitaba, o que él mismo estaba, dividido, como si fuera dos personas al mismo tiempo. Al principio creyó que eran solo efectos del trauma, pero cuando empezó a escribir símbolos desconocidos en hojas de papel sin saber cómo, el verdadero misterio comenzó. Lo que al principio fueron garabatos sin sentido, resultaron ser palabras en sumerio, una lengua que se extinguió hace más de 3000 años y que solo un puñado de expertos en el mundo puede leer con fluidez. Un lingüista universitario, consultado por la familia, verificó que los símbolos eran coherentes y que no eran simples imitaciones. Matthew escribía conjugaciones correctas, fórmulas gramaticales complejas, y usaba variaciones que solo aparecen en tablillas específicas del período Ur III, un detalle que incluso sorprendió a los académicos. Lo más desconcertante es que Matthew no podía explicarlo. No sabía qué estaba escribiendo. Lo hacía en trance, como si una mano invisible guiara la suya. Cuando se le leían las traducciones, se estremecía, como si recordara algo. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que aquello no era nuevo. Sentía, con una mezcla de miedo y reverencia, que esas palabras le pertenecían. El fenómeno escaló cuando Matthew comenzó a hablar en voz alta durante sus trances. Grabaciones posteriores revelarían que usaba hebreo antiguo, copto, griego clásico, arameo y hasta una variante del latín arcaico. Expertos convocados de distintas universidades analizaron las cintas. Algunos eran escépticos al principio, pero tuvieron que admitir que, aunque era difícil de aceptar, las grabaciones eran reales. Matthew, un joven sin formación lingüística ni acceso a bibliotecas antiguas, hablaba con fluidez en idiomas extintos. No solo pronunciaba palabras, sino que formulaba frases gramaticalmente complejas, con entonaciones y sintaxis adecuadas al contexto histórico. Algunos textos eran fragmentos de antiguos himnos religiosos, otros parecían conversaciones cotidianas, y algunos eran palabras que aún no han sido completamente traducidas en la actualidad. ¿Cómo era esto posible? ¿Era acaso poseído por múltiples entidades? ¿Estaba canalizando memorias de vidas pasadas? ¿O su mente había accedido a un nivel de conciencia colectiva que trasciende el tiempo? ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Ante la insistencia de su familia y los especialistas, Matthew fue sometido a múltiples estudios neurológicos y psiquiátricos. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Su cerebro mostraba una actividad anormal durante los trances, especialmente en las zonas asociadas con el lenguaje y la memoria profunda. Sin embargo, no había señales de epilepsia, esquizofrenia ni ningún trastorno conocido. Los médicos reconocieron que, desde el punto de vista clínico, su estado era estable. El problema era que su capacidad para producir contenido en lenguas muertas no podía explicarse por medios científicos. Un equipo de investigadores propuso una teoría arriesgada. Matthew podía estar accediendo a memorias genéticas, fragmentos de información almacenados en su ADN desde ancestros remotos.
Esta hipótesis, aunque fascinante, sigue siendo especulativa y sin base comprobada. Pero entonces, ¿de dónde salían esas palabras? El fenómeno de hablar idiomas desconocidos en estados alterados de conciencia se conoce como xenoglosia, y ha sido reportado en distintas culturas y épocas. Casos aislados han sido documentados dentro del contexto religioso, especialmente en rituales de posesión o exorcismos. Pero lo de Matthew era diferente. No parecía estar poseído por un solo ser, sino que canalizaba distintas lenguas, distintas épocas, distintas identidades. Su comportamiento no era violento, sino introspectivo. Cuando salía del trance, no recordaba lo dicho. En sesiones grabadas, se le veía escribir con una letra completamente distinta, más firme y simétrica, en estilos de caligrafía que imitaban escrituras antiguas. En una ocasión, escribió una oración completa en egipcio demótico, idioma que solo fue redescifrado en el siglo XIX. Ningún documento que él pudiera haber consultado contenía ese nivel de precisión. Los egiptólogos confirmaron su autenticidad, y uno de ellos incluso dijo: "Este muchacho no estudió esto". Lo recuerda. Con el tiempo, empezaron a surgir patrones. Cuando hablaba arameo, se comportaba con solemnidad, como si oficiara un ritual. Cuando usaba sumerio, parecía más autoritario, casi como un escriba o sacerdote. Su postura, tono de voz y gestos cambiaban con cada lengua. Era como si cada idioma activara una personalidad distinta, una vida distinta. En una ocasión, recitó un fragmento de una tablilla que aún no había sido publicada, de una excavación reciente en Nippur, Irak. Cuando los investigadores confrontaron el texto con la transcripción oficial meses después, era casi idéntico. ¿Cómo era posible que Matthew tuviera acceso a información no disponible al público? La única explicación parecía imposible. Lo había vivido, lo había grabado en su alma en otra vida, y ahora lo estaba recordando. Los religiosos que conocieron el caso se dividieron. Algunos sacerdotes y rabinos creyeron que se trataba de un milagro o una advertencia divina. Otros lo consideraron un caso claro de posesión múltiple. Durante un intento de exorcismo, un sacerdote católico reportó que Matthew pronunció un pasaje del libro de Enoch en su forma etíope original, un texto que incluso el sacerdote desconocía en ese idioma. Al día siguiente, Matthew no recordaba nada. Los expertos en parapsicología creían que su estado no era demoníaco, sino espiritual. Estaban convencidos de que su alma había habitado múltiples cuerpos en el pasado y que, tras el trauma del accidente, se había desbloqueado una conexión con esas existencias previas. Era como si los muros del tiempo y la identidad se hubieran agrietado, permitiéndole acceder a un archivo viviente de sus propias vidas. Con los años, Matthew aceptó su condición. Aprendió a controlar sus trances y comenzó a escribir sus experiencias. En su diario, relató sueños en los que se veía tallando símbolos en piedra, escribiendo con cañas de papiro, participando en ceremonias religiosas antiguas. Describía ciudades con nombres que no existían en los mapas, pero que luego fueron encontrados en excavaciones arqueológicas. En uno de sus textos más inquietantes, habló de una gran biblioteca de piedra en una ciudad enterrada por la arena, cuyo contenido era la historia del mundo antes de la historia. Ese relato fue comparado con las leyendas de la Biblioteca de Alejandría o incluso la mítica Atlántida. ¿Estaba canalizando conocimiento antiguo real? ¿O su mente había desarrollado una capacidad de acceso al inconsciente colectivo, como propuso Carl Jung? Una cadena de televisión intentó exponerlo como un fraude. Lo invitaron a un programa en vivo con la intención de desacreditarlo, presentándole textos en lenguas antiguas reales y falsificadas. Para sorpresa de todos, Matthew identificó con precisión cuáles eran reales, corrigió errores de los textos falsos y hasta completó fragmentos faltantes de traducciones incompletas. El escándalo fue mayúsculo. En vez de desacreditarlo, lo convirtieron en una figura pública. Sin embargo, la exposición mediática lo agotó. Decidió retirarse de la vida pública y se refugió en un monasterio durante un tiempo. No como religioso, sino buscando paz. Dijo que el peso de las voces era demasiado, y que temía perderse entre los recuerdos que no le pertenecían, o que quizás sí. Hoy, Matthew Manning vive lejos de los medios. Su caso es estudiado por universidades, psicólogos transpersonales y teóricos del alma. Su nombre es mencionado en libros sobre reencarnación, registros acásicos, xenoglosia y conciencia expandida. Pero su misterio sigue intacto. No se ha encontrado ninguna explicación científica que resuelva cómo un hombre sin conocimientos previos pudo hablar más de 5 lenguas muertas, escribir en escrituras arcaicas con total precisión y recordar pasajes no publicados. ¿Estamos ante un hombre poseído por almas antiguas? ¿Un alma vieja que despierta en un cuerpo nuevo?
o el ejemplo viviente de que la mente humana tiene capacidades que apenas estamos comenzando a comprender. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.